Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de dos conceptos que confundimos mucho en la aviación, que son la altura y la altitud. Y hay muchos videos referentes de cómo trabaja un altímetro, por eso en este video nos vamos a centrar solamente en estos dos conceptos y no vamos a hablar de la operación del altímetro. Para empezar, veamos la diferencia o la definición básica entre altura y altitud. Primero hablemos de la altura, que es la distancia vertical entre un avión y la superficie terrestre, es decir, que es la distancia del avión al suelo. Y la altitud, que es la distancia entre el avión y el nivel del mar. Aquí podríamos meter un tercer concepto, que es la elevación, que es la distancia entre el nivel del mar y el suelo o la superficie terrestre, es decir, la elevación de las ciudades. Pero en este caso solamente nos vamos a centrar en altitud y altura. Por eso estos dos conceptos confunden mucho y la lectura de la altitud y la altura en un avión se toma y se lee de formas diferentes. Todos los altímetros, desde los más básicos y convencionales hasta los más sofisticados o avanzados que usan el Air Data Computer o computador de datos de aire, dan indicación de altitud. Es decir, la indicación que da el altímetro es siempre con respecto al nivel del mar. Y este opera leyendo directamente la presión atmosférica local en ese momento con correcciones por medio de la ventana de Boltzmann que nos da la torre de control o el controlador para contrarrestar los cambios atmosféricos en ese momento. Y a esto lo que llamamos el QNH. Ya para leer la altura, los aviones utilizan un radioaltímetro, que este opera por medio de unas antenas que normalmente están ubicadas en la parte inferior del fuselaje, y básicamente una antena del radioaltímetro envía una señal y la otra la recibe, y dependiendo del tiempo que tarda en la señal ir y volver, tenemos la indicación de altura, y normalmente solo empieza a dar indicación por debajo de los 2500 pies, es decir, por encima de los 2500 pies no da indicación. Ahora, estos dos conceptos nos traen dos formas o dos grupos para leer esa distancia y la usamos en formas diferentes, y estas son AGL por sus siglas en inglés, que son Above Ground Level, o por encima del nivel del terreno, o MCL, que es Mean Sea Level o nivel medio del mar. Debemos saber entonces que cuando volamos vamos a tener estas dos lecturas, ya que en aviación se usan las dos y en diferentes ocasiones. Empecemos hablando del AGL. ¿Cuándo se utiliza o cuándo se usa? Empecemos por 0 pies, AGL. Aquí en Estados Unidos usamos los espacios aéreos, que por cierto pueden ver mi video sobre los espacios aéreos, o si quieren saber más sobre este tema, incluso un video sobre cómo se utiliza el altímetro o el radioaltímetro. Aquí le dejo los enlaces. En los espacios aéreos clase E hay una línea magenta punteada que significa espacio aéreo en la superficie, es decir, que comienza desde el terreno, desde el suelo, 35 pies por encima del terreno, o AGL. El despegue está dividido en 4 segmentos, y el primer segmento usa esta medida, y es la altitud a la cual el final de una pista balanceada es medida. ¿Qué quiere decir esto? Para un avión de turbina, la pista balanceada comienza cuando se liberan los frenos y asumiendo que falla el motor crítico en V1, que quiere decir que es la velocidad de decisión, y finaliza a 35 pies AGL en una pista seca. Algunos aviones de turbina son certificados usando 35 pies sobre el nivel del terreno como el comienzo del primer segmento en ascenso. En este primer caso, el primer segmento de ascenso comienza a 35 pies por encima de la pista, con el tren de aterrizaje aún abajo, los flaps puestos para despegue y con el motor operativo a máxima potencia de despegue, con una rata de ascenso positiva establecida con la palanca de trenes arriba. El primer segmento finaliza con el tren ya totalmente retraído, el cual es el principio del segundo segmento. La próxima medida es a 75 pies sobre el terreno, o AGL. Se usa cuando se ajusta el altímetro con la presión atmosférica del momento, o el QNH, y este altímetro debe de estar dentro de los 75 pies de elevación del aeropuerto o terreno, y este es el mismo límite permitido de desfase del altímetro. A 125 pies AGL, los transpondedores, que son los equipos que reportan a los radares nuestra posición, velocidad y altitud, tienen una función que es llamada modo C,
y esta lectura del altímetro barométrico que debe estar dentro de 125 pies con el transpondedor. A 300 pies AGL, para los helicópteros, ninguna persona puede operar un helicóptero por referencias visuales o VFR en un área congestionada a una altitud menor a 300 pies AGL. Para los aviones que están haciendo un circuito de pista, no deben comenzar el giro después del despegue en el viento cruzado hasta pasado el final de la pista y 300 pies por debajo de la altitud de circuito de la pista, con el piloto asegurando que el giro con el viento de cola será a la altitud del circuito de pista para ese aeropuerto. Es decir, ahí utilizamos esos 300 pies sobre el terreno. A 400 pies sobre el terreno existen unos procedimientos de salida, o DP por sus siglas en inglés, que son Departure Procedures, que dice que una vez se alcance 400 pies sobre el terreno o AGL con rumbo de pista, se puede girar libremente a su primer punto de referencia de su plan de vuelo en la ruta. También siguiendo con los segmentos de despegue, el segundo segmento comienza con los trenes totalmente retraídos, B2, que debe ser mantenido, y termina a 400 pies AGL, que es el comienzo del tercer segmento. A 500 pies sobre el terreno, sobre áreas no congestionadas, esa es la altitud básica segura por encima de cualquier persona, vehículo, estructura, etc. Y es la altitud más baja permitida para poder volar VFR, o sea, por referencias visuales durante el día, si se vuela por parte 121 o 135. 700 pies por encima del terreno. Este es el techo de espacio aéreo ECO o E, o el área de transición designada para la aproximación por instrumentos, y se representa por una línea amplia desvanecida magenta en las cartas de vuelo visuales. A 1000 pies sobre el terreno, esta es una medida bastante común y tiene bastantes usos. Entre ellos, primero, es la altitud mínima IFR o por vuelo por instrumentos en áreas no montañosas o en áreas congestionadas. Es la mínima altitud por encima del obstáculo más alto en un radio de 2000 pies. También es el techo mínimo requerido para las operaciones VFR en espacios aéreos B, C, D y E. También es la altitud recomendada para los circuitos de tráfico aéreo en los aeropuertos sin torre de control para todos los aviones, a menos que se establezca de otra forma. También puede ser la altura mínima para operaciones durante el día en vuelos VFR para operaciones más grandes y de turbina de más de un motor. También es la mínima altitud para vuelos visuales VFR de noche para aviones en operaciones que son parte 121 o 135. A 1200 por encima del terreno es el requerimiento de la distancia mínima con las nubes volando visual o referencias visuales para espacios aéreos G, es decir, no controlados. También es el límite más bajo para las aerovías Victors, a menos que se marque de una forma diferente. 1200 pies también es el límite bajo en los espacios aéreos E en ruta y la transición áreas de control. También es el limitante más bajo en espacios aéreos C o Charlie, entre 5 y 10 millas desde el aeropuerto. A 1500 pies sobre el terreno, esta es la altitud o la altura de circuito de tráfico en aeropuertos para aviones grandes o de turbina en espacios aéreos de clase B, C y D, y estos aviones deben entrar al circuito de tráfico aéreo a 1500 pies por encima del terreno o 500 pies por encima de la altitud de circuito establecida en el aeropuerto sin torre de control. Para despegues de aviones de turbina, este es el segmento final de los 4 segmentos y comienza con la velocidad de VFS y la configuración alcanzada a 400 pies por encima del terreno. El cuarto segmento termina cuando el avión alcanza 1500 pies por encima del terreno. A 2000 pies sobre el terreno es la mínima altitud para vuelos y instrumentos en áreas montañosas. Esta también es la mínima altura sobre cualquier área salvaje protegida, como parques, áreas de servicios de bosques, etc. 2500 pies AGL o sobre el terreno
A esta altura, la velocidad límite es de 200 nudos dentro de 4 millas de un aeropuerto primario en clase C y D. En espacios aéreos clase D, esta es la altitud máxima o la altura máxima de este espacio aéreo. Por último, 4000 pies sobre el terreno, que esta es la altitud límite normal de los espacios aéreos clase C o clase Charlie. Bueno, ahora cambiemos para MSL. Vamos a hablar de altitudes con referencia al nivel de medio del mar o MSL. Vamos a hablar de 6000 pies MSL o sobre el nivel medio del mar o inferior a esta altitud. Cuando se hace el circuito de espera o holdings, la límite es de 200 nudos. Y entre 6001 a 14000 pies sobre el nivel medio del mar, al hacer circuito de espera, ya la velocidad máxima es de 230 nudos. 10.000 pies o por debajo de esta altitud, la velocidad límite es de 250 nudos máximo. En vuelos VFR o por reglas de vuelo visual, las reglas de espacio aéreo y la distancia con las nubes cambia para espacios aéreos G y E, y también cambia el transpondedor en modo C, ya que es requerido a 10.000 pies o por encima. De 14.001 pies o por encima, al hacer circuito de espera, la velocidad máxima es de 265 nudos. Ahora vamos a empezar a hablar del uso del oxígeno, ya que se regula por MSL o por nivel medio del mar. Entonces empecemos hablando de la parte 121 o 135 de esta regulación en la FAA. Cuando se vuela por encima entre de 10.000 pies y 12.000 pies por encima del nivel medio del mar por más de 30 minutos, los pilotos deben usar oxígeno, y encima de 12.000 pies por encima del MSL, los pilotos deben usar el oxígeno todo el tiempo. Entre los 10.000 pies y 15.000 pies, si se vuela por más de 30 minutos, al menos 10% de los ocupantes deben usar oxígeno y 30% desde 14.001 hasta 15.000 pies. Porque ya por encima de los 15.000 pies, todos los ocupantes deben usar oxígeno todo el tiempo. Ahora, si volamos por parte 91, entre los 12.500 pies y 14.000 pies, desde el nivel medio del mar, si se vuela por más de 30 minutos, los pilotos deben usar oxígeno, y por encima de los 14.000 pies, los pilotos deben usar oxígeno todo el tiempo. Y ya encima de los 15.000 pies, todos los ocupantes del avión deben usar oxígeno. Ahora, entre 14.500 pies y 18.000 pies, el espacio aéreo E comienza, o el ECO comienza entre 14.500 y 17.999, ya que no incluye 18.000 pies, porque 18.000 pies es el espacio aéreo A o alfa, es el techo de las aerorrutas Victor de bajas altitudes. Y desde aquí el altímetro se selecciona 2992 o como le llamamos estándar. De aquí hasta arriba siempre usamos el altímetro. Y desde este punto ya no lo llamamos más altitudes, sino niveles de vuelo. Ahora empecemos a llamar de aquí hacia arriba fly levels o niveles de vuelo. Empezando con el nivel de vuelo 240. Que ya desde aquí el DM es requerido si se está usando o utilizando el VOR para navegar. Desde el nivel de vuelo 250 o superior, se debe tener un sistema de oxígeno de 10 minutos para cada ocupante en caso de un descenso de emergencia. También, si solo un piloto está al control, ese piloto debe usar la máscara de oxígeno todo el tiempo. Por nivel de vuelo 290 y superior empieza el espacio aéreo RVSM, que son los espacios aéreos reducidos. Y ya por encima del espacio aéreo o nivel de vuelo 600 o después de los 60.000 pies, empieza nuevamente el espacio aéreo ECO. Bueno, entonces como pueden ver, estos términos tienen muchas funciones y muchas veces las confundimos, pero miren que se pueden usar en diferentes formas y en diferentes escenarios. Entonces, bueno, espero pues que les haya gustado este video, espero les guste, les sirva bastante para sus estudios o pues simplemente como cultura general si les gusta este tema de la aviación. Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales. Mil gracias a todos por su apoyo, por tantos me gustas, por compartir mis videos, por todos los mensajes que me envían. Entonces nos estamos viendo en el próximo video y hasta luego.